Voz para el Cambio, una ventana de opinión de compromiso con la patria, donde nuestras opiniones se vierten libremente. Bueno, ahí vamos, buscando los temas que nos duelen, que le duelen a la patria. Don Jacinto, usted llegó, debo hacer una corrección. Yo vi en uno de los videos de ayer al Torito, pero me corrigen de que el Torito no estaba en esa actividad, no estaba cantando ahí. Sería un video entonces que pusieron ahí en las redes, atribuyendo la que estaba, aunque en diciembre sí estuvo. Bueno, pero acepto la corrección, ¿verdad? Porque hay que apegarse a la verdad. Esa es nuestra misión. Así es que echa la aclaración del lugar. Don Jacinto, la cumbre. Dijo don Luis Abinader en la cumbre, le compete a la comunidad internacional asumir definitivamente un mayor compromiso con el pueblo haitiano. Tenemos 30 años desde acá clamando a la comunidad internacional que vaya en auxilio de Haití y no nos han hecho caso ni nos van a hacer caso. Si México, Panamá, Colombia, Brasil, Ecuador y Uruguay, que han sentido en su propio territorio la carga del peso migratorio de Haití o de los haitianos, no nos acompañan en esta cruzada necesaria para poder seguir respirando nosotros con derecho a la vida, mire, simplemente estamos jodidos. Una palabra fea, pero muy de jabonera. Yo no sé si en Bandía la usaban, pero yo sé que en Dajabón sí. Bueno, y luego lo que se ha desatado ahí de tener el país que de mentir en esos escenarios a las autoridades haitianas. Porque una cosa es lo que plantea el gobierno dominicano, luego ellos salen planteando otras cosas. Y no le va a interesar, don Alfonso, porque estos países, yo te menciono algunos, y tal vez en esos países inmigran algunos 2 o 3 mil haitianos y 5 mil haitianos, pero cada mes, don Alfonso, si usted ve cómo nosotros aquí recibimos cerca todos los meses de 100, 200, 300 dominicanos que mandan a Estados Unidos, la cantidad de haitianos que Estados Unidos monta en un avión, don Alfonso, todos los meses y lo manda para Haití es alarmante. En Estados Unidos, después que están allá, don Alfonso. Y esto que han cruzado Centroamérica, que han estado en Brasil ya prácticamente lo sacó de ahí. Chile, don Alfonso, que había una cantidad enorme de haitianos, Chile sacó a los haitianos. México no sabe qué hacer porque es un país todavía que mantiene esa colaboración, ese interés, y más cuando estos inmigrantes están de paso. Pero ¿y nosotros, don Alfonso? En una isla donde realmente no hay controles. La cantidad inmensa de haitianos, Alfonso, están en todas partes, porque la gente cuando quiere mejorar su condición, y más un país, no solamente ya el desempleo, el hambre que está matando ese país, las necesidades, sino ahora con este tema, con este problema de lo que es las bandas que tienen el control de ese país, que tienen en zozobra ese país, que tienen a la gente al volar, porque don Alfonso, todo es peaje, nadie puede moverse. En este caso, Puerto Príncipe, donde están estas bandas, todas aquellas personas que tienen un pequeño negocito, don Alfonso, o juega o es profesional o tiene ciertos niveles económicos, tiene que pagar el peaje. Y luego no funcionan los negocios, la gente está cerrando, la gente está vendiendo, la gente está saliendo de Haití porque no hay manera de vivir en una paz, en una tranquilidad. Y Haití lo que se puede convertir en lo que se convirtió El Salvador con ese tema de las maras, que tuvo este presidente jugándosela, don Alfonso, jugándosela de coger ese tema como clase A, porque lo que él dice, lo escuchaba ayer, lo último que estaban haciendo era fácilmente, ese grupo de la Mara era convertirse en un comando, don Alfonso, y asaltar el poder, y eso era.
y tuvo que actuar de manera que rápido, porque si no, le tumban el gobierno. Entonces en Haití, viviendo esta precariedad, ese miedo, ese terror que han implementado y han implantado estas bandas, tiene a la gente también. Entonces, al final, don Alfonso, decimos por ahí que uno por su mejoría hasta su casa dejaría, uno para salvarse, su vida, salvar la vida, aprovecha y se va. Y usted sabe cuánta gente en este país hemos perdido nosotros, inclusive montándose en Yola. Cuánta gente hemos perdido nosotros, don Alfonso, viajando a otro país, ahí en la parte de Centroamérica para llegar a Estados Unidos. Cuánta gente sucumbe. Ahora, si a mí me lo ponen tan fácil de tener un país que, comparándolo con el de ellos, nosotros llevamos un adelante económico, don Alfonso. Aquí estamos con los gritos por el tema de los impuestos, porque tal vez no podemos lograr darnos ciertos lujos y uno siente que con lo que uno gana a uno no le da. Pero hay un país al lado nuestro, no es que lo que ganan, sino que no ganan, ¿entiendes? Y tienen que comer. Es que no hay fuente de trabajo y tienen que trabajar para comer. Es que tienen que darle de comer a sus hijos. Y el país no le da esas oportunidades ni de poder desarrollarse ni nada. Entonces, Cruz, yo cuando veo en la calle, cuando salgo en el malecón aquí en la parte de los parques, cuando voy y encuentros en la calle, aquí en las calles de la ciudad de Santo Domingo, la cantidad de haitianos que salen a vender su mercancía, que están en la esquina vendiendo fruta, que están en la noche vendiendo. Aquí es una oportunidad para ellos, porque ni siquiera eso lo pueden hacer en su país, porque una cosa con el tema de la inseguridad, pero otra cosa es el poder adquisitivo. No es que yo ponga un negocio en aquel país y eso va a funcionar porque no hay con qué comprar, no hay con qué comer. Entonces este país para ellos, don Alfonso, es una oportunidad y más. Por eso pagan tanto dinero para llegar aquí de manera ilegal. 5,000, 10,000 pesos, cruzan la frontera, porque aquí van a tener realmente un mundo de posibilidades para ellos desarrollarse, aunque sea trabajando construcción o limpiando en una casa o teniendo un negocio para buscársela en la calle. Esa realidad es difícil, ese problema, esa carga es difícil que nosotros, por este momento, nosotros podamos poder cargar con ella. Y la comunidad internacional se hacen los sordos y los mudos porque tampoco están hablando. Y al final nosotros seguimos con el problema. Bueno, si usted va por la calle El Conde, va a encontrar que una buena parte del Conde está en manos de artistas haitianos o de la pintura haitiana. Me imagino que no pagan impuestos, me imagino que nadie lo acarrea. En el malecón por igual, en la zona de Bávaro, me dice José Fernández que el 81% de los habitantes son nacionales haitianos y están allá sobreviviendo, trabajando, ¿no? En los hoteles, en todas aquellas cosas. Pero bueno, aún así nos satanizan, nos dicen de todo. Pero bueno, Dios sabrá qué decidir en relación a todo esto. Mire, el periódico Le Noveliste, me imagino que es la novedad de Haití, trae una información que la comenta el periódico El Diario Libre en su editorial. Se establece que Estados Unidos devolvió o repatrió cerca de 25,000 migrantes de los que han cruzado por México, que eso representa el 6% de los que han cruzado la frontera de Estados Unidos, pero que de esos 25,000 repatriados, el 60% son haitianos. Pero ellos nos reclaman a nosotros, no a Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos nos reclama a nosotros que aceptemos toda la migración haitiana, pero ellos no lo reciben. Pero el mismo periódico recoge, o La Cumbre, en el periódico de hoy, que Canadá va a asumir 4,000 refugiados en un año, de lo más competente de Haití. Es decir, de lo más lúcido, de los que tengan un nivel intelectual. Es decir, no es que venga el que quiera, no. Porque cada país asimila o recibe los migrantes que necesita. Yo siempre digo aquí que de 20 años para acá, 25 años para acá, de los 90, España siempre requería una cantidad de trabajadores dominicanos, a veces 500, a veces 800,
y lo solicitaba a través del Ministerio de Trabajo y tenía una escala de edad, de sexo, preferían mujeres. Entonces especificaban bartender 40, jardinero 38, ama de casa 140, pero que fueran jóvenes y solteras y sin hijos, que pudieran casarse con españoles, porque allí hay una sociedad envejeciente y donde los españoles no encuentran con quién casarse. Entonces, tenían sus requerimientos de acuerdo a lo que la sociedad española necesita. Nosotros no. Tenemos que tener la frontera abierta, que se cruce el río, que se crucen los puentes por todas partes y que todo el que quiera entrar, que entre. Después aquí veremos dónde van a vivir, cómo está la presión sobre los servicios de salud o de agua potable o de higiene, contaminación o depredación de los bosques o contaminación de los ríos. Nada de eso cuenta para el caso de nosotros. Usted dice, ya México se está dependiendo de esos migrantes. Panamá, ¿qué pasó en Colombia? Chile tuvo que salir, porque miren, tienen un comportamiento muchas veces que es agresivo, porque se creen que es obligado a recibirlo. Yo decía el jueves pasado, no, si yo voy para España, yo debo someterme a las reglas de España, a la tradición de España, y pongo el caso de Rusia. Putin ha dicho, quien quiera vivir en Rusia, tiene que hablar ruso. Y quien quiera vivir en Rusia, tiene que asumir el comportamiento como si fuera un ruso, respetar la costumbre. Alemania con la Merkel, Angela Merkel dijo, bueno, si yo apuesto por ustedes y le doy ciudadanía, entonces ¿por qué ustedes no apuestan por el idioma y la cultura? Entonces prohibió que nadie se llevara a una persona a vivir allá si no hablara alemán, antes de entrar a ese país a vivir, que hable alemán, porque si no, entonces, ¿en qué estamos? Entonces también esa parte de organizar la casa, de que el que entre tiene que asumir la cultura, el idioma y luchar y apostar por ese país en su desarrollo, don Alfonso. Pero aquí no tenemos eso acá. En Alemania hay una gran población latinoamericana. Mire, la última comparecencia mía, intenté hacer una cita y se me cambiaron los cables, la machuqué mucho. La tengo aquí para compartirla de nuevo y me corrijo, ¿no? A propósito de este tema, decía un pensador turco, Peyami Safa, que, y lo cito, si quieres destruir una nación, no hay necesidad de hacerle la guerra. Basta con hacerle olvidar su historia, perturbar su lenguaje, alejarlo de su religión y, por tanto, desintegrar sus valores espirituales y moralidad. Estados Unidos ha jugado a esto. Sí. Y esto no es nuevo en Estados Unidos, porque esto lo delineó en Estados Unidos Dustin Allen, que era director general de la CIA en el año 1955, cuando, trazando y estudiando una estrategia para cómo enfrentar a la Unión Soviética, él planteó claramente: nuestra victoria frente a la Unión Soviética no va a ser por las armas. No va a ser por las armas. Tenemos que derrotarla en el campo cultural. Tenemos que intervenirla culturalmente. Tenemos que crear un desorden en la juventud soviética. Entonces tenemos que meterle la música, el rock and roll, la música de la libertad. Tenemos que meterle el consumo de la droga. Tenemos que desarticularlo en su costumbre. Y entonces, a través de las embajadas y los consulados, valijas diplomáticas, empezaron a meter de todo: droga y música, y a dar dinero para conseguir a algunos jóvenes y corromperlos. Y al final son procesos que los imperios no se los plantean a 5 años, a 10 años, es a 30, 40, 50 años, como hacen los chinos. Calculan su paso de avance a 50 años, no es de la noche a la mañana, porque son culturas milenarias, miran lejos. ¿Y cómo derrotaron a la Unión Soviética? Sin tirar un tiro. Sin tirar un tiro. Llegaron a ganarse a Gorbachev como agente y a Boris Yeltsin. Le regalaban mucho whisky a Boris Yeltsin, lo convirtieron en un alcohólico.
¿Qué hizo Estados Unidos aquí después de la Revolución de Abril? Metió droga al por mayor y detalle. Dio visa a los jóvenes, a todo el que quería. Ellos con el perfil en la mano. Se llevaron a todos los que podían protestar en San Francisco de Macorís, en San Pedro, en la capital. Le permitieron corromperse en Estados Unidos, hacer negocio con la droga, venir con dinero a invertir para crear un espejismo de que allí estaba el sueño americano. Cuando se le iba de la mano la cosa y empezaron a caer por miles los muertos por la violencia en Estados Unidos, hubo 3 años consecutivos que a San Francisco de Macorís los muertos llegaron por miles. En el 90, 2,000 y algo. En el 91, casi 3,000. Y en el 92, 3,000 y tanto. Yo conservaba la cifra, debo tenerla por ahí de los periódicos. Así fue la cosa. Nos desarticularon. Y no solo eso, nos metieron todas las religiones del mundo, incluidas los mormones, así a través mismo. del Cuerpo de Paz. Así mismo. Y entonces, ahora se encuentra que la Iglesia Católica, que es la religión tradicional, tiene una competencia de 59 o de 108 religiones. Y a todas empezaron a meterle su dinerito. Nos desarticularon en nuestros valores. Ahora mismo nos están borrando los símbolos patrios. Nos van haciendo perder la memoria histórica, los valores nuestros. La música hasta que usted ve, esa música que llaman urbana, eso no es casual. Eso es pensado desde esos tanques pensantes de Estados Unidos de cómo desarticularlo. Buscar una música para que llevar a la gente a perder los valores. Por eso usted ve el lenguaje soez de la música, ese lenguaje bajo, que llaman al consumo de drogas, francamente, y no hay quien controle eso, porque Estados Unidos prohíbe que prohíban eso. Y entonces tenemos gobernadores de colonia. Hoy no hay cómo pensar en patria. Eso que ocurre en la Universidad Autónoma, eso no es aislado. Corresponde a todo un patrón social en la República Dominicana que se ha estado impulsando durante de la Revolución de Abril para acá, 55, 57 años. 57 años en ese proceso de degradación moral de la sociedad dominicana, don Jacinto. Entonces, lo que estamos viendo no es casual. No, y si le metemos ahí toda la manipulación a través de las ONG, que son los temas que ponen con 2 o 3 pesos, la osaída da gusto como cada año tiene unos recursos y al final, si esas ONG no bailan al ritmo de ellos, si no tocan los temas que ellos quieren en su agenda, y ahí vamos a ver todas las agendas que tenemos ahí, don Alfonso, que es prácticamente para destruir la cultura de un país, el pensamiento de un país, y entonces estamos sometidos a los pies de eso muy planificado, eso estratégicamente. Dicen por ahí, si quieres vencer, tú tienes que dividir y vencerá. Y esa es la estrategia que han hecho ellos y usted mencionando, yo mirando la cultura de lo que ha pasado, lo que pasó en Rusia. Oye, cuántas los jóvenes alcohólicos, don Alfonso, sometidos a las drogas, destruyó ese país, así como usted lo plantea realmente. Y eso tiene su consecuencia, don Alfonso, tiene su consecuencia, porque luego no hay manera que un país, que una sociedad pueda avanzar con principios y valores cuando se le quita la identidad como nación de esos procesos que se van dando, que usted va construyendo. Cuando te quitan, Alfonso, lo que es la religión, Alfonso, la creencia. Imagínense, cuando usted le quita eso a una población, a un país, usted lo deja en la intemperie en el aire, don Alfonso. Lo deja en el aire. Y lo que han convertido en otros países es más que problema, y eso es lo que estamos cosechando en el día de hoy, don Alfonso. Eso es lo que estamos cosechando. Si queremos buscar las causas o las causales de cómo estamos así, entonces tendríamos que mirar un poquito atrás de cómo estos gobiernos, que no solamente Estados Unidos, también es la misma línea de los países de Europa, en este caso también de España, con las ONG, es el mismo modelo de operante de poder controlar estos países tercermundistas. Y luego entonces, lo peor de todo, que las instituciones, empezando por el gobierno, le hacemos el juego. Bueno, saludamos a Ramón Estrella, que está conectado con nosotros, creo que desde Boston, ¿no? El poeta Ramón Estrella, Domingo Acevedo, otro poeta y conectado con nosotros, hace un comentario bien fuerte
Wandy Luciano con nosotros, Ludovino Francisco, Carmen Mosquea, Paula Xiomara Méndez Méndez, Fausto Bello Uribe, José Miguel Almanza. Bueno, José Miguel Almanza llegó primero que yo al programa. Son gente que son fieles, que están, bueno, son los que puedo mirar. Hay en otra plataforma, pero en la mía no puedo verlo. Don Jacinto, vamos a una breve pausa y usted retorna con don Roberto Payano de aquí a las 8:30 de la mañana para seguir comentando. Pausamos, señor director.